Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de charlas eh, en las que estamos estudiando el significado, el valor de la bendición. Cuando hablamos de la bendición, con esa sola palabra, estamos refiriéndonos a la sagrada bendición matrimonial. ¿Ok? Entonces, recordemos de que muchas o la gran mayoría de nuestras charlas están referidas al estudio de las tres grandes bendiciones, ¿verdad? La de perfeccionamiento individual, la de la formación de una familia ideal y la formación de un mundo centralizado en Dios, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ahora acerca de cómo podemos recuperar la segunda bendición, la gran bendición, a través de... Es una explicación histórica de cómo se está recuperando y cuál es su importancia y significado. ¿Ok? Bueno, vamos a compartir un material ahora. Como siempre, hacemos un pequeño recuento, una breve referencia a la última parte de la charla la semana pasada. Lo que estábamos diciendo es de que, de acuerdo al principio divino, la historia humana es vista como la historia de la restauración. Si le preguntamos a algún otro ministro o pastor católico o evangélico, van a referirse a la historia como la historia de la salvación. Para nosotros la historia de la salvación es la historia de la restauración. Es decir, Dios está moviéndonos de una manera, está trabajando con nosotros de manera que va a ir transformándonos paulatinamente a través de una serie de programas, a través de una serie de planes, a través de una serie de estrategias a la cual le llamamos la providencia, ¿verdad? Dios está moviendo la providencia y la salvación para transformarnos de nuevo en el tipo de personas, hombres o mujeres, que puedan regresar a la familia original, a la familia de Dios. Ok. Lo que causó la caída fue la pérdida de la conexión con Dios. Cada uno de nosotros como individuo, a partir de Adán y Eva, perdimos la conexión directa con Dios. Y esta es una pérdida trágica porque la unidad padre-hijo es fundamental. La segunda tragedia, la segunda consecuencia grave ha sido que el hombre y la mujer nunca pudieron casarse con la bendición de Dios y produjeron una familia y unas familias en el futuro que no fueron las familias armoniosas que Dios quería realizar. O sea, perdimos la conexión con el amor de Dios y cuando la familia centralizada en Dios no pudo ser realizada, entonces el amor se corrompió. Todos los tipos de intercambio de amor entre un hombre y otro, entre un hombre y una mujer, entre los padres y los hijos y viceversa, se corrompió. Entonces, si se perdió, ¿qué cosa es lo que se perdió entonces? Se perdió la conexión con Dios. Se perdió la conexión vertical. Segundo, se perdió la conexión horizontal. Esas fueron las consecuencias terribles de la caída. Perdimos la conexión con Dios vertical y perdimos la conexión apropiada entre nosotros y el resto de personas, así como con la creación. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo más esencial para restaurar? Hay que restaurar la relación con Dios y hay que restaurar la relación con el resto de personas. Por eso, nosotros hablamos al principio de la necesidad de restauración del fundamento de fe y restauración del fundamento de substancia, que es en realidad restauración del fundamento de unidad entre los seres humanos, removiendo nuestra naturaleza caída. Entonces, por eso es que fue necesario la religión. La religión tal como la conocemos, como ese tipo de organización, ¿verdad? Aquí en la tierra, a través de la cual
Dios está tratando de restaurar su conexión con nosotros individualmente. Y entonces nosotros realizamos ritos, ceremonias, penitencias, condiciones a través de las cuales nosotros queremos demostrarle a Dios que queremos estar de nuevo con Él. Esas son nuestras condiciones de fe, ya perdidas en el jardín del Edén. Nosotros nos esforzamos a través de nuestra vida religiosa para reconectarnos con Dios. ¿Qué cosa es lo que realizamos a través de la religión también? Aprendemos una serie de métodos, de maneras, de costumbres, condiciones a través de las cuales nos liberamos de nuestra naturaleza caída para unirnos con el resto de personas. Y entonces por eso aprendemos, ¿no? La famosa regla de oro, perdón, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Es, en resumen, repetido como una frase, digamos, muy conocida entre la gente, pero es como se convirtió en la regla de oro en el tratamiento, en las reglas de conexión con los demás, de comunicación. Perdona a tus enemigos, pon la otra mejilla, no juzgues, no critiques, se convirtieron en leyes necesarias para el buen vivir, digamos, ¿no? Para poder originar familias y eventualmente sociedades que se puedan llevar muy bien uno con el otro. Entonces, la religión básicamente está, aunque hay una serie de religiones que aparecieron en el mundo, la religión central, según el principio divino, según el cristianismo, también entonces es la religión judeo-cristiana, ¿verdad? Entonces, cuando Dios comenzó con los judíos, con el pueblo israelita como su pueblo elegido, Dios lo educó para poder, digamos, restaurar esas dos conexiones muy importantes. Para restaurar la conexión con Dios, Dios nos dio a través de Moisés en el Antiguo Testamento 5 de esos mandamientos que tenían que ver con este punto. Los siguientes 5 mandamientos no se referían a cómo podemos o tenemos que tratar al resto de personas y cómo tengo que tratarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ver desde una nueva perspectiva los mandamientos de la ley de Dios y todas las reglas que suman como 700 más o menos que rigieron el Antiguo Testamento. Entonces, cuando a Jesús le preguntaron qué cosa, en otras palabras, de todas las cosas que nos enseñan, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Entonces él resumió también esas sabias palabras, ¿no? Jesús conocía todo esto, ¿verdad? No es que estamos descubriendo nada especial, pero Jesús lo explica de una manera clara, correcta, así rotunda, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es el fundamento de todas las leyes de la religión. Entonces lo que hacemos es examinar a la Biblia a partir de Génesis como una historia de familias a través de la cual Dios está obrando la restauración o salvación. En otras palabras, a través de estas familias, de estas historias, Dios nos muestra cómo Dios reestablece, restaura los fundamentos perdidos en el jardín del Edén para poder preparar todo para la llegada de Cristo o el Mesías, es decir, el Salvador que no tiene pecado original. En otras palabras, la aparición del unigénito hijo. Unigénito es aquel hijo que no tiene pecado original, aquel hijo que es tan especial, es el único de su especie, de su tipo, ¿verdad? No existe nadie, ni existió nadie como él. Es decir, tiene que aparecer una persona sin pecado original, hijo de Dios, que pueda ser el puente a través del cual todos los demás podemos ser salvados. Okay. Entonces, a través de la historia victoriosa de Abraham, Isaac y Jacob, entendemos de que Dios estableció fuertemente ese fundamento.
en este versículo de Génesis 32, 28 dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Fíjense, luchó con Dios y restableció el fundamento de fe. Y has luchado con los hombres y has vencido. Y entonces has restablecido la unidad. Jacob es un ejemplo a nivel familiar de la restauración de la posición del hombre eh, para estar listo para recibir, digamos, al Mesías. Ah, Jacob no es más Jacob, se transforma en Israel porque venció, ha peleado con Dios y venció, y ha peleado con los hombres y ha vencido. Ok, entonces después viene la explicación de las paralelos de la historia que vamos a ir viendo con el transcurso de esta charla también de una manera resumida. Dios trabaja entonces a través de los diferentes niveles, forma un patrón, digamos, de salvación a nivel familiar. Después ese patrón de salvación a nivel familiar se repite a nivel nacional, esta vez en el pueblo de Israel, y después se repite en el cristianismo a nivel mundial. Ok, aquí entramos al tema que queremos examinar con profundidad, ¿no? Como personas que estamos estudiando el principio divino y estamos revisando la Biblia para entenderla bien, para entender bien la revelación de Dios, vamos a hablar acerca de la importancia de la herencia. La herencia. Voy a obviar algunos slides, algunas diapositivas para poder conversarlas en otra ocasión. Pero digamos, desde el punto de vista mundano, la gente siempre ha estado preocupada de cómo arreglar la situación del linaje humano. La gente caída, nosotros, digamos, a través de la historia, nuestros antepasados caídos han tratado de, sabían que algo no estaba bien, algo estaba mal. Esto hay que arreglar, no deberíamos actuar ni vivir de esta manera, tenemos que ser de alguna manera mejores. Pero a veces concentrado en asuntos de tipo externo, mucha gente trató de modificar, digamos, la situación del hombre a su propia manera. Por ejemplo, muy recientemente a nosotros, digamos, han existido ideologías incluso, como, como el pensamiento que tenía Hitler, ¿no? Acerca de crear una raza superior. Porque personas como él, han habido otras también en el mundo, pero digamos como un ejemplo más reciente y un ejemplo terrible, Hitler tenía en su mente el deseo de conformar o llenar la tierra con una raza superior. En este caso, él quería llenar la tierra con la raza aria, ¿verdad? La que consideraba la raza superior. Y realizó todo lo que realizó enfocado, centralizado en la construcción de tal tipo de mundo, ¿no? También la gente ha estado preocupada hasta ahora mismo el desarrollo de la eugenesia. Es decir, cómo estudiar, cómo descubrir los métodos para diseñar una descendencia que sea más fuerte, más inteligente y superior. Y mucha gente trató de desarrollar, y ha desarrollado, ha experimentado con la eugenesia, no siempre de la manera correcta, no siempre de la manera, ah, digamos, celestial, más bien produciendo situaciones no tan lindas, no tan bonitas en el trato con la gente. Ahora nosotros sabemos de que la gente de que se han formado, ¿verdad? Los llamados bancos de esperma, por ejemplo, donde los clientes pagan para que los hijos tengan un cociente de inteligencia más elevado o para que tengan otras ventajas genéticas, ¿no? Hay gente que quiere cambiar de color, que quiere cambiar de rostro, de apariencia, etcétera, etcétera. Quiere ser supuestamente mejor externamente. Entonces, a través de este tipo de situaciones, la creación de estos bancos, se desesperan, desean realizar o tener una descendencia elegida por ellos, supuestamente mejor, ¿no? Ok. Entonces, de lo que se trata en la Biblia es de la búsqueda del linaje original, ¿verdad? De la restauración del linaje original.
Por supuesto, Dios no tiene nada que ver con propósitos mundanos ni egoístas. La visión de Dios es diferente. Digamos que si existe tal cosa como la élite celestial, esta élite celestial no excluye ni domina, ¿ya? Dios se esfuerza en la reconstrucción de la calidad original de la humanidad, en restaurar su verdadera naturaleza y grandeza. Eso es lo que tenemos que ver en la Biblia y en la revelación de Dios, incluido en las enseñanzas del principio divino. Dios está esforzándose en reconstruir la calidad original de la humanidad que se perdió por la caída. Quiere restaurar su verdadera naturaleza, su verdadera grandeza, la posición del hombre en el universo como hijo de Dios, ¿no? Entonces, eh, busca la creación de un pueblo al cual va a llamar el pueblo elegido, su pueblo, un pueblo que tiene que ser fuerte, un pueblo que tiene que ser, que no tiene que estar corrompido, ¿ah? Es un grupo de personas que se transforma en una raíz que va a poder rescatar y renovar a todos los demás. Eso es lo que pasó en la historia y ese fue el intento de Dios al crear una nación elegida y al cuidar en ella eh, la transmisión de linaje apropiado. Okay. Este cuidado de Dios en la formación de un pueblo elegido no tenía nada que ver con la transmisión de ventajas genéticas externas. Es decir, Dios no quiere crear superhombres externamente, ¿no? Hombres supuestamente y mujeres bellos, fuertes externamente, que puedan ser deslumbrantes en apariencia externa, muy inteligentes, supuestamente muy bonitos o bonitas. No, la preocupación de Dios es este, transformar, reconstruir el tipo de hijos e hijas que él tenía que hacer, quería hacer desde el comienzo de toda la historia. El linaje de Dios, desde el punto de vista de Dios, incluye la calidad del corazón. Hay que transformar la calidad del corazón del hombre. Nosotros leemos en la Biblia de que después de la caída, la gente se volvió muy mala por causa de que comenzó a practicar una serie de costumbres malas, ¿verdad? Y tradiciones malas, y creó una cultura mala, ¿verdad? Violenta, pecaminosa. O sea, después de la caída avanzamos y vemos cómo la humanidad se va transformando en una humanidad mala, violenta, fea. El capítulo 6 nos dice que el mundo estaba lleno de tanta maldad, era tan horrible vivir en esa época, a uno le podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso dice, se refiere el capítulo 6 del Génesis a que la maldad era tan rampante que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Fíjense, es una expresión humana para decir, para mostrarle que Dios realmente estaba absolutamente dolorido. Es como ver a tus hijos que se transforman en criminales, vamos a decir, un dolor de corazón tremendo para Dios. Por lo tanto, la preocupación de Dios es transformar el corazón del hombre de un corazón malvado a un corazón bondadoso. Y eso requiere un trabajo inmenso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que los rasgos buenos y malos de nuestro carácter se transmiten también genéticamente, ¿ya? También a través de la práctica y repetición de hábitos, y estos se van a transmitir de generación en generación también. Las emociones, los hábitos, las fortalezas y debilidades también pueden ser heredados. ¿Okay? Ahora hay más estudios de los cuales quizás podamos tomar a veces conversaciones aparte. ¿Qué cosa está pasando con el estudio del DNA? Ahora, antes se pensaba que el DNA en inglés, ¿verdad? Es ADN, ¿no? Es el ácido a través del cual se transmite todo el conjunto de genes y a través de los genes todas las características básicamente externas que va a tener
una persona en su vida, ¿ya? Ahora se está descubriendo que no solamente se transmiten características de tipo externa, pero también se transmite situaciones de tipo interno, modificaciones del carácter, la personalidad y todo eso, ¿no? Entonces, de esto hablaremos un poquito después. El estudio de la epigénesis y la reproducción humana. Ahora hay mucho estudio del ADN y de la transmisión que se realiza a través de los genes y de cómo no necesariamente el ADN conforma o constituye o nos marca un determinado destino en nuestras vidas, ya, sino que también está descubriéndose de que si uno modifica su conducta, sus emociones, la práctica de cierto tipo de tradiciones, uno puede llegar a transmitirlas. Es decir, si uno desciende de una generación con hábitos malos, perversos, puede en el tiempo de su vida cambiar esas actitudes y no solamente cambiarlas para uno, sino que puede transmitirlas también para las futuras generaciones. Pero eso tomará un tiempo más grande seguramente para explorar, pero ahora lo vemos de una manera básica nada más, ¿ya? Ah, este es un libro, El genio en tus genes, de Dawson Church. Dice, la memoria, el aprendizaje, el estrés y la curación se ven afectados por clases de genes que se activan o desactivan en ciclos temporales que van desde un segundo hasta muchas horas. El entorno que activa los genes incluye tanto el entorno interno, el paisaje emocional, bioquímico, mental, energético y espiritual del individuo, como el entorno exterior. Es decir, todo lo que está, todo nuestro ambiente externo y todo el tipo de emociones internas que nosotros practicamos definitivamente influyen en nuestra propia vida aquí mientras estamos en la tierra y van a ser eventualmente transmitidos también a nuestra descendencia. ¿Ya? Ok, voy a saltar esta parte para que siendo interesante necesita un tiempo más grande para tratarlo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben más o menos lo básico de la historia del pueblo elegido de Dios. ¿Ya? Y en la historia del pueblo elegido de Dios, sabemos de que fue un pueblo que enseñó, predicó acerca del monoteísmo, quiere decir, fue el único pueblo que predicó en su religión la existencia de un solo Dios en medio de un ambiente en el cual la gran mayoría de gente creía en múltiples dioses, ¿ya? Incluso civilizaciones muy avanzadas tenían todo un conjunto de dioses. Se llamaba el panteón de los dioses, ¿no? Los griegos, los romanos, tenían una serie de dioses. Le ponían la característica de divinidad a todo lo que era o se veía superior o sorprendente o sobrenatural desde el punto de vista de los hombres, ¿ya? Entonces, sin embargo, el pueblo de Israel creía en un solo Dios y eso fue chocante o sorprendente, admirable también para la gente de diferentes épocas. ¿Ya? Era un pueblo que decía tener una alianza, un convenio con Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Eso se repite en el Antiguo Testamento. La conciencia de que Dios era mi Dios particular y que nosotros éramos parte del pueblo de Dios, del pueblo. Y entonces los 10 mandamientos y las cerca de 700 leyes que yo he podido revisar, digamos así, cuando uno está estudiando qué cantidad de leyes eran las que regían al pueblo de Israel, eran más de 600. Algunos autores dicen que eran como unas 700 que regían la vida del pueblo. Y todos estos tenían que ver con enseñanzas para la purificación externa y purificación interna de la gente. ¿Ya? El rito de la circuncisión, que nadie lo ha explicado teológicamente en toda su claridad, digamos, tiene que ver con la restauración de la caída, ¿verdad? Para ser parte del pueblo elegido había que hacer una condición a través de la cual
simbólicamente se cortaba el órgano sexual con el que se había cometido la caída. ¿Ya? Algunas personas llegan a un entendimiento cercano de eso y algunos no saben para qué se hace el acto de la circuncisión, solamente saben que es un rito sin el cual no podía ser uno parte del pueblo de Israel. Al realizar la circuncisión en los tiempos más antiguos, hay niños que se infectaban y se morían. Ese era un riesgo que pasaba, era tan peligroso realizar el acto de la circuncisión. Pero ahora, más y más, las condiciones higiénicas y todo, ¿verdad? Se han cambiado y la gente se circuncida sin mayor problema. Pero la circuncisión era una condición riesgosa también, sin la cual no se podía hacer. Si alguien no era circuncidado, no podía ser considerado hijo de Dios. Es decir, si alguien no había pasado por este rito, que era una condición dolorosa, riesgosa para ser parte del pueblo elegido, no podía ser, ¿no? Tenía que ser circuncidado. Entonces, al comienzo hay un énfasis aparente en la historia de Israel donde solamente tienen que casarse entre ellos, ¿verdad? Que no se mezclen con extranjeros. Pero después, con el correr de los tiempos, la llegada de Jesús y la aparición del cristianismo, el pueblo elegido cristiano se convierte en un pueblo más universal, que ya no está tan restringido solamente a un determinado pueblo, un determinado linaje, sino que está abierto al mundo entero. Pero todo eso tiene etapas, ¿verdad? En la tradición judía ellos preferían casarse entre ellos, ¿ya? Pero con el correr del tiempo, esta restricción se va abriendo y por razones históricas, de ambiente y de todo, digamos, de providencia, una providencia desarrollando, se tienen que abrir para poder incluso considerar el matrimonio con otras personas. Ok. El cristianismo entonces, así como Israel fue el primer Israel, por supuesto, el primer pueblo elegido, el cristianismo viene y se instala como el segundo Israel. Entonces tiene frases y tiene elementos en su educación que enfatizan el renacimiento, ¿verdad? A menos que ustedes sean nacidos de nuevo, no podrán ingresar al reino de los cielos. A veces esta frase repetida tantas veces uno no sabe por qué se repite tantas veces. ¿Qué cosa significa realmente nacer de nuevo? No la entendía ni Nicodemo en su tiempo y no la entendemos muchos hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que quiere decir las Escrituras Sagradas con nacer de nuevo? Para poder ingresar al reino de los cielos hay que renacer. Pero ¿cómo vamos a renacer? ¿No? Jesús nos enseña acerca de la comunión, ¿verdad? Instalada por él, ¿no? Cuando él se reunía con sus discípulos, o particularmente en la llamada última cena, Jesús está explicando un poquito más acerca de la importancia de la comunión. Es decir, Jesús estaba tratando de educar de que nosotros tenemos que ser reinjertados de alguna manera en su linaje para que a través de reinjertarnos en ese linaje pudiésemos reconectarnos con el Padre Celestial y formar parte de nuevo de su familia. Las palabras de coman de mi cuerpo y beban de mi sangre tiene que ver con eso. ¿Ya? La comunión que ahora se practica en algunas iglesias, en la gran mayoría de iglesias cristianas, tiene que ver con el simbolismo de reinjertarse en carne, en sangre, externamente e internamente con el Mesías. ¿Ya? Entonces, el Mesías viene como aquel sin el cual no podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, ¿no? Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie puede ir directamente, tiene que injertarse en Jesús y Jesús nos injerta a su vez en la familia de Dios. La comunión que se practica en las iglesias, de comer de mi cuerpo, beber de mi sangre, tiene que ver con eh, es un rito que en realidad simboliza la reinjerción eh, de nosotros externa e internamente. ¿Ya? La comunión, entonces, ¿verdad? Es practicada en la gran mayoría de iglesias. Algunos piensan que la iglesia católica solamente es la que practica la comunión, pero es, que todas las iglesias cristianas tienen
la práctica del rito, de la ceremonia, de la comunión. Y en la teología cristiana, en la teología, por ejemplo, para quienes son católicos, el momento en que suena la campanita de la misa y el padre eleva la copa de vino con la hostia, en ese momento, según la teología católica, aparece realmente el propio Jesús allí. Ese es el significado teológico de la misa y de la comunión, ¿no? Entonces, sí, en el segundo Israel se enfatiza el hecho de que el Mesías o Cristo es la vid verdadera, es el árbol de la vida, y que nosotros somos los sarmientos o las ramitas que tienen que ser injertados en Cristo para poder ser salvados completamente. Bueno, hay toda una historia que habría con un montón de anécdotas y cosas referidas a estas. Ahora hay una preocupación, hay una búsqueda muy interesante acerca de qué cosa es realmente el linaje de Dios, qué cosa es realmente el pueblo elegido. ¿Qué habría pasado si Jesús se casara y hubiese tenido descendencia? Porque esa sangre habría sido la sangre absolutamente salvadora, magnífica, la sangre celestial, el linaje celestial, ¿verdad? Entonces hay historias de ficción creadas a partir de esa preocupación y películas como esta tratan acerca de la búsqueda desesperada del Santo Grial, ¿cómo se llama? Me estoy equivocando en la pronunciación. Bueno, se refiere a la búsqueda del linaje de Jesús, de cómo conectarse de nuevo cuál habrá sido la descendencia ah, de Jesús mismo, ¿verdad? Ah, ok, entonces tampoco nos vamos a detener mucho acerca de este tema, pero se enfatiza ahora, digamos, la aparición de esta figura aquí en esto es para decirles de que hay una preocupación reciente acerca de descubrir claramente qué cosa es lo que pasó después con Jesús. ¿Cómo es que va a venir Jesús también? O sea, ¿qué cosa es lo que pasa en términos de linaje entre la vida misma de Jesús y la segunda venida? ¿Ya? Ok, Padre Moon y Madre Moon nos están enseñando mucho acerca del significado verdadero del cambio de linaje, de la importancia del pueblo elegido y recordándonos cuál ha sido el propósito histórico original. Este slide lo voy a pasar muy rápidamente. Ese slide explica de que todas las cosas tienen que ser reconstruidas. Ok. Bueno, cuando nosotros estamos como Movimiento de Unificación o como Federación de Familias para la Paz Mundial, digamos, hablando con la gente acerca de cómo salvarnos, inmediatamente les hablamos acerca de que la salvación en la actualidad tiene que venir a través del matrimonio. No de cualquier matrimonio, sino a través de la sagrada bendición matrimonial. Nuestro movimiento es conocido como un movimiento que está promoviendo constantemente la salvación a través de nuevos matrimonios. ¿Y por qué la salvación vendría a través de un nuevo matrimonio? Nosotros estamos siempre hablando de un matrimonio centralizado, bendecido por Dios y por el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo comenzó a través de un intercambio de cosas falsas. Todo comenzó, la caída fue en realidad un acto a través del cual se realizaron una serie de relaciones falsas, equivocadas, fuera del principio, que cambiaron completamente el deseo de Dios. Dios tenía el deseo, o sea, Dios había creado a Adán y Eva para que sean en el futuro un buen marido y una buena esposa. Él quería bendecirlos en matrimonio y después de esa bendición matrimonial, permitirles de que se multipliquen en hijos y llenen la tierra. Es decir, el amor de Dios, el linaje de Dios, la tradición de Dios iba a ser expandida a partir de esa familia, uh, por generaciones, ¿verdad? Sin embargo, la caída ocurrió debido a relaciones falsas, relaciones fuera del principio.
todo comenzó con relaciones falsas. ¿Ya? El origen del problema fue un matrimonio frustrado, un matrimonio hecho de una manera equivocada, sin la bendición de Dios, ¿ya? Centralizado en el amor egoísta, ¿no? Entonces, si ese es el origen de las cosas, si es el origen de las cosas malas, la solución tiene que ser un matrimonio centralizado absolutamente en Dios, ¿ya? Todo comenzó a través de una pareja que se juntó y procreó hijos eh, centralizados en un amor tipo egocéntrico. La solución tiene que venir a través de un matrimonio absolutamente centralizado en Dios. Entonces, la restauración a través de la indemnidad, como nosotros conocemos, como nosotros hablamos en el principio divino, es en realidad la descripción del curso inverso que ha tenido que seguir la humanidad para poder restaurar el deseo original de Dios, ¿ya? Entonces, la bendición matrimonial es clave en la salvación. Todo se malogró por relaciones falsas, todo se tiene que recomponer, restaurar a través de una relación verdadera, una relación matrimonial bendecida absolutamente por Dios. Entonces, lo que ocurrió fue la corrupción del amor, ¿verdad? Cuando se consumó la caída. La caída es un evento en el cual interviene básicamente tres personajes que han marcado toda nuestra vida. Los rasgos de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, de nuestra cultura, fueron alterados para siempre, digamos, por estos tres personajes que, que operaron en la caída, ¿verdad? Ellos son como los arquetipos, los modelos de las relaciones falsas y caídas, ¿verdad? Nosotros hemos heredado todas las características malas del arcángel este que quiso subir al cielo, que quiso compararse a sí mismo con Dios, de que se imaginó tener su propio reino, su propio mundo en un determinado momento. Tuvo una ambición extrema que lo llevó a acercarse a los hombres con malas intenciones y dominarlos completamente. Entonces, este arcángel era un siervo originalmente confiado por su amo. Era el caballero leal que finalmente traicionó a su rey, ¿verdad? Era un adulto maduro, supuestamente, entre comillas, digamos, era el adulto que se suponía que tenía que saber más que los demás. Por lo tanto, había sido como diseñado para ser un maestro, un cuidador. Y a este cuidador, pues se le confiaron vidas inocentes, se le confiaron niños a quienes educar, ¿no? Este ser súper arrogante y resentido, paulatinamente más y más, vio en la mujer a un premio, algo que ganar, era como la fuente de amor que él podía controlar. Y entonces comenzó a ver al hombre como un rival al que tenía que conquistar y ambicionaba el lugar que Dios le había dado a Adán, ¿no? Él definitivamente quiso separar a Adán y Eva, poner una cuña, una separación para siempre entre ellos. Y entonces por esa razón se acercó a Eva. La mujer, ¿no? Tuvo, en la caída tuvo ciertas características. Era una joven inocente que puso toda su confianza en el arcángel y por esa razón se convirtió finalmente en víctima del arcángel. Fue una mujer joven que buscó comodidad en la atención, ¿ah? Que ella le prestó al arcángel. Terminó enamorándose del arcángel, ¿no? Terminó enamorándose profundamente. Fue el principio del arcángel, ¿no? Finalmente, mientras las cosas avanzaron, prefirió la gratificación inmediata en lugar de la promesa de un amor verdadero, ¿verdad? Se convirtió en una persona tentadora, seductora, manipuladora, abusadora en su relación con su esposo. Entonces, estos tres personajes se convirtieron en los modelos, en los arquetipos de las relaciones falsas y caídas.
Este tipo de cosas que hemos leído con respecto al arcángel, al hombre y a la mujer, son parte de nuestra propia característica, de nuestra propia naturaleza caída. Si las leemos de nuevo una y otra vez, vamos a descubrir que esas características están en nosotros, que nosotros somos así y hemos vivido, hemos heredado, digamos, esas características porque se han repetido por generaciones y se han hecho como formas de vida, ¿eh? Forman parte de nuestra manera de actuar, de ser. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó entonces con el hombre, verdad? ¿Qué pasó con el hombre? El hombre se convirtió en un ser insensible, o sea, a partir mismo de la caída, ¿no? Adán fue insensible, fue una persona negligente, fracasó rotundamente en proteger a su compañera, ¿no? Se sintió dominado y controlado por ella, ¿no? Nunca maduró, nunca llegó a convertirse, ¿verdad?, en un hombre verdadero, ¿verdad? Fue dominado por el arcángel, fue superado, digamos, por el arcángel, ¿ya? ¿Ya? Se convirtió en un ser inmaduro, inseguro, con el tiempo manipulador de las mujeres, y es un hombre que ve a los demás hombres como sus rivales. Hay una tradición, una tradicional rivalidad entre los seres masculinos en la historia, ¿verdad? Un hombre siempre trata de competir con el otro, ve en el otro a su rival. Entonces, resumiendo, estos son los arquetipos de relaciones falsas, caídas que han sido repetidas. Es como que hubiéramos heredado, no es como que hubiéramos heredado, en realidad hemos heredado esas características en nuestra personalidad. Eso es lo que conforma la base de lo que llamamos nuestra naturaleza caída, ¿ya? No fue creada por Dios, fue creada en el momento de la caída por Satanás, por Adán y por Eva, y ha sido transmitida a través de todos los tiempos. ¿Ustedes han visto estas películas de Camelot? ¿Saben qué es Camelot? Camelot es la historia del rey Arturo, esta historia de ficción que nos habla acerca de un país tipo casi ideal, ¿verdad? Con un rey justo, amoroso, lleno de cualidades, que se casa con una princesa bella, linda, preciosa, con tantas cualidades también, pero este reino de Camelot es alterado súbitamente, repentinamente, por la aparición de un triángulo amoroso, ¿verdad? So, eh, en este matrimonio ingresa una tercera persona que destruye esa relación, ¿verdad? Uno de los caballeros de la mesa redonda ah, ingresa a formar parte de esta historia y destruye esta relación. Y de paso destruye también el Camelot, que es el símbolo del jardín del Edén. Bueno, hay varias películas realizadas sobre la base de esta historia que, que describen eh, perfectamente lo que pasó en el jardín del Edén y que se repite después en muchas historias de nuestra vida. Bueno, aquí está hablando acerca de toda la serie de películas y shows en la televisión, en el cine, que reflejan las mismas situaciones caídas que hemos heredado a través de todos los tiempos. Ok, entonces, antes de terminar esta parte, por lo menos, y después vamos a seguir estudiando, ¿ya? Recordamos la promesa de Dios a Abraham. En Génesis 12, del 2 al 3, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien interesante este versículo es completamente centralizado en la bendición representada por esta pareja de Abraham y Sara, quienes se van a convertir en padre de naciones. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una frase muy interesante, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
la promesa que comienza desde el victorioso Abraham, Isaac y Jacob, esa misma promesa sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? Nosotros, si somos de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Son las 9, las 10, perdón, casi. Faltan unos minutos y vamos a hacer un alto aquí. Vamos a continuar la próxima semana con más detalles acerca de cómo Dios estaba operando el cambio de linaje de sangre a través de las diferentes familias cuyas historias están relatadas en la Biblia. Es como fundamento para recibir al nuevo Adán. Okay. Entonces vamos a concluir aquí y